Y la... Ajá, la dos clases que la mitad. ¿Tiene clase aquí? Sí. ¿Dicen allá afuera? Ahorita que salí no estaban. ¿Lo terminan de acá? Hola, Perla, buenos días. Pero que la van a jugar por como de 3 años, y que los quiero pueden. Hola, Perla, buenos días. Todavía no están sus compañeras, que ahorita ya que llegan ya llamo. Ok. ¿Tenemos alguna información? Sí, probablemente se ve. Ok, no te preocupes. Ya no me mandaste tus preguntas, no sé si las tienes para que te las revisen. Del 3, eso es lo que ustedes van a poner. ¿Okay? Pues ya tómenle la foto ahí para que ya lo tengan. Ya. Ay, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Me compré una bombón? No, en 4, para que no se nos olvide que vamos a presentar un poco de valor.
Nos vemos viernes, la siguiente semana. Bueno, vamos a continuar con el proceso de aplicación de entrevista. Ya vimos lo que era planificación, apertura, desarrollo, y ahora vamos con la cima. Para la cima es importante que nosotros debamos estar conscientes de que debemos de recabar toda la información y hacer lo posible, aunque en el desarrollo ya hicimos la aplicación de la entrevista, entonces la cima es el punto ya como culminante, ¿no? De que sí tenemos que estar conscientes de que sí tenemos toda la información necesaria. Entonces este punto sí es muy, muy, muy importante. Recabar información. Aquí en recabar información tenemos que tener, como hemos comentado, las diferentes habilidades en las que los alumnos, bueno, más bien no, el entrevistador debe de tener muy en cuenta qué es lo que debemos de hacer para tener toda la información posible. Si no nos lo han dado, entonces tener toda la información. Adelante. Después vamos a ver profundizar en el tema. Ya que recabamos la información, debemos de profundizar en el tema que nosotros tenemos durante nuestra entrevista. Aquí en profundizar el tema ya no son tanto las preguntas que le vamos a hacer, porque ya se supone que le tuvimos que haber estado haciendo las preguntas, pero por si hay alguna duda del tema o si le queremos como extender o darle, no sé, algún comentario a la persona, bueno, en este caso al entrevistado, sobre el tema o por qué es importante o recalcarle por qué es importante el tema. Entonces aquí en este momento es cuando se le dice, pero ya que se haya recabado toda la información y ya que se le haya hecho todas las preguntas, ¿ok? Después tenemos la reflexión. Aquí es reflexión del ser.
sobre todo si es un tema como muy controversial o ya es muy importante, pues se puede dar una reflexión. Aquí hay dos cosas, que nosotros como entrevistadores les demos al entrevistado una reflexión o si no, pedirle una reflexión al entrevistado, sobre todo si nos interesa su opinión, ¿no? O sea, si es, a lo mejor estamos entrevistando a un padre de familia y a lo mejor está teniendo una conducta inadecuada, entonces vamos a reflexionar con ellos, con los padres de familia, o si no pedirles, bueno, ¿usted qué piensa sobre la conducta de su hijo, sobre las calificaciones, etcétera, ¿no? Entonces también podemos ver que ellos lleguen a una reflexión. Y después de eso, bueno, la reflexión siempre y cuando nosotros creamos conveniente, que sea importante que se llegue a una reflexión de ambas partes. Si es un tema que no es necesario tener esa reflexión, entonces no la aplicamos. Y después también otro punto importante en este caso son los resultados. Pero eso también siempre y cuando lo ameriten. Aquí va a depender. Aquí va a depender del tema y del objetivo, ¿ok? En cuanto a los resultados. Si el tema y el objetivo presta para darle los resultados a la persona que estamos entrevistando, entonces se puede dar en esta parte de resultados. Pero si no es necesario, si nada más nuestra entrevista fue, no sé, introducción de un producto, o puede ser nada más para comentarle a los padres de familia cómo están sus hijos en cuanto a conducta, en cuanto a aprendizaje, etcétera. Entonces sí podríamos dar unos resultados en ese momento, ¿ok? Pero si es una entrevista de trabajo que ustedes le están haciendo a una persona, una entrevista, no sé, están en una escuela y les piden que entrevisten a una persona porque están solicitando un docente, ¿no? Y les piden el trabajo, ¿no? Entonces, como ustedes ya, bueno, aunque sean docentes, sí les pueden pedir el favor porque saben cómo se trabaja. De alguna manera, ahí no se dan los resultados, porque los resultados se dan después, ¿ok? Porque todavía se están haciendo los diferentes tipos de entrevistas a todas las personas involucradas, interesadas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí sí no se daría los resultados. Eso ya sería hasta después y normalmente no se le da a la persona. Acuérdense, entonces ya nada más se le dice sí o no pasa a la siguiente fase o si se contratan, no, pero no se da como tal resultados a ellos. Por eso les puse ahí en el pizarrón el asterisco, porque va a depender del tema y va a depender del objetivo. Entonces, de ello depende si damos o no damos los resultados. Ok, ya que tenemos esta parte, vamos a irnos ya con el punto final, que es el cierre, ¿ok?
El cierre es la parte final de la entrevista. Parte final. Es la parte final de la entrevista, ¿ok? Entonces siempre vamos a tener cierto. Acuérdense que tenemos que tener esa parte final. ¿Qué es lo que vamos a hacer al final de la entrevista? También es importante cerrar círculos, que no, en este caso nos está diciendo que no quede ninguna duda tanto del entrevistador como del entrevistado, ¿no? Se debe anunciar, esto es importante, se debe anunciar 5 o 10 minutos antes de que ya definitivamente termine, ¿no? ¿Qué es el sondeo? Sondeo es como hacer unas preguntas extras, como de, bueno, quedaron como algunas dudas por ahí. No tengo, aunque tuviera yo mis preguntas, pero si al momento de estarle dando diciéndole las preguntas y todo, pero ya estamos acabando, pero aún así tengo la duda si le quedó claro o si a mí, o si yo tengo duda de la respuesta que nos dieron, etcétera, entonces lo vamos a sondear, como que hacer otras, como unas preguntas extras, ¿no? Pero nada más para corroborar que sí efectivamente tuvimos las respuestas adecuadas o las esperadas. Por eso está entre paréntesis, solo si es necesario, porque no siempre es necesario hacer un sondeo. Hay veces que hay personas que sí nos contestan bien y completo, ¿no? O sea, que no queda ninguna duda por ninguna de las partes y entonces ya no es necesario hacer un sondeo. Después sigue la retroalimentación. Eso también va a depender, pónganme ahí, ¿no? Que esto también es retroalimentación, va a depender también del tema, ¿ok? Y del objetivo. Si estamos, les vuelvo a repetir, si estamos con padres de familia, probablemente sí tengamos que hacer una retroalimentación, pero si es una entrevista de trabajo, probablemente no sea necesario hacer una retroalimentación, a menos que la persona tenga alguna duda, entonces sí se le puede hacer una retroalimentación, pero si no, pues no sería necesario, ¿ok? Después, en el cierre también preguntar cómo se sintió, o sea, cómo se sintió la persona al responder esas preguntas. Y sobre todo si son preguntas como, por ejemplo, si son combates de familia y fueron preguntas un poquito, o algunas fueron un poco personales, vaya viendo cómo es un poquito adentro de su familia, ¿no? Entonces, si se siente incómodo o algo así, ¿no? Entonces, sí es importante saber cómo se sintió la persona al momento de llevar a cabo la entrevista. Y ya después es el agradecimiento y la despedida, ¿no? De que ya, bueno, ya se le agradece, gracias por su tiempo, y muchas gracias, que tenga buena tarde, buenos días, ¿no? Y ya nada más es la despedida, ¿ok? Por eso es muy importante anunciar 5 o 10 minutos antes de decir, bueno, ya estamos en la parte final. Inclusive lo que hacen algunos es anunciarlo cuando ya van a ir en la última pregunta, cuando ya les van a hacer la última pregunta. Entonces les dicen, bueno, ya casi vamos a terminar, ¿no? Porque ya nada más es la última pregunta y ya de ahí ya es como la reflexión o si quieren la retroalimentación o ya la despedida, ¿no? O sea, según va a depender, ¿no? Entonces, muchas personas al final, ya cuando van a hacer la última pregunta, pues ya sí les dicen, ¿no? Bueno, ya esto es ya casi vamos a terminar, ¿no? Entonces, para que vea la persona que ya solamente en unos minutitos ya acabamos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, por eso lo puse ahí,
es anunciar los 5 o 10 minutos. ¿Ok? Cuando ustedes vayan a hacer lo de la entrevista, tanto aquí como el que tengan, acuérdense que 5 o 10 minutos antes o en la última pregunta, que ya le digo, que ya casi estamos por terminar. ¿Okay? Sobre todo si cuando ven que es una entrevista que se ha alargado, entonces pues también ya comentan, ¿no? Bueno, eso sería es el del último del proceso que se tiene que llevar para una entrevista. Ok, bueno, ahorita les voy a explicar los aspectos que se tienen que tomar en cuenta si se graba una entrevista y sobre todo si se publica, ¿no? O sea, tenemos el antes, el durante y el después de una entrevista, ¿no? Si se va a grabar, a veces no lo vamos a publicar, entonces nada más sería el antes y el durante, ¿no? Bueno, antes de una entrevista, aquí tiene que ver un poquito con lo de la planificación, que debemos de definir el tema, debemos de elegir al entrevistado, o sea, cuál es la persona ideal para que pueda responder nuestra encuesta o en este caso hacer la entrevista. Debemos hacer una cita, acuérdense, a menos que ustedes estén en un programa, punto de radio, televisión, etcétera, pues sí, a la primera persona que encuentran, pues les pueden preguntar y hacer una entrevista, ¿no? Pero si no es el caso, entonces sí debemos de hacer una cita, porque no todas las personas en cualquier momento están disponibles para responder una entrevista, y además porque sabemos que se llevan varios minutos, ¿no? O sea, un buen tiempo. Entonces no todos tienen el tiempo necesario suficiente, ¿no? Entonces sí es importante hacer una cita, ¿no? O sea, qué día, qué hora es el que puede la persona. Tenemos que investigar, si no conocemos muy bien o no tenemos al 100% el conocimiento del tema, entonces es importante investigar un poco más a profundidad, ¿no? Más a profundidad sobre el tema, ¿ok? Porque nosotros podamos tener las preguntas. Pero si es un tema que le interesa, en este caso al entrevistado, inclusive el entrevistado nos puede hacer preguntas, ¿no? Sobre el tema. Ah, bueno, es que no sé, no conocía mucho el tema, pero me pareció interesante, pero tengo dudas. Y si no están al 100% seguras o tener conocimiento sobre el tema, pues entonces, ¿cómo quedarían ustedes, no? Entonces, si es un tema en el que ustedes creen que no tienen el 100% de conocimiento, pues entonces es muy importante que ustedes investiguen, ¿ok? Diseñar la entrevista. A ver, para diseñar la entrevista, ¿qué debemos definir? Ajá, y después del tema. Y para las preguntas, ¿qué necesitamos? El tipo de entrevista, ¿ok? Si va a ser estructurada, semiestructurada o no estructurada. Necesitamos eso para diseñar ya nuestra entrevista, ¿ok? Si va a ser por medio de que yo tengo que hacer las preguntas así como van, entonces sería estructurada.
Si es una entrevista que sí tengo preguntas, pero que puedo meter algunas otras, podría ser semi-estructurada. Pero si quiero la entrevista que sea como tipo plática, entonces acuérdense que es la no estructurada. Entonces necesito tener ese conocimiento para poder diseñar nuestra entrevista, ¿no? Preparar el lugar. Aquí en preparar el lugar va a depender si tenemos un lugar para hacer la entrevista. Si estamos en una institución educativa, probablemente sí tengamos un lugar. Puede ser el salón de clases, o puede ser un espacio que nos den en la dirección, o puede ser, a lo mejor en la institución tienen cubículos para maestros, ¿no? O para precisamente para las reuniones especiales, entonces probablemente lo pueda hacer ahí. Después tenemos, bueno, y si no tenemos un lugar, entonces sí tenemos que buscarlo y que sea un poquito, que sea cómodo para la persona. Acuérdense que de preferencia no haya mucho ruido o no haya mucha distracción, etc. Cuidar la alimentación. Esta lo mencionan porque si ustedes están haciendo la entrevista y, por ejemplo, no han comido o no han desayunado, entonces ya no van a estar como que al 100% en la entrevista, porque ya va a estar ahí el estómago y va a estar diciendo que tiene hambre, ¿no? Y entonces ya hasta se van a sentir incómodos ustedes, y hasta lo van a querer hacer rápido porque ya van a querer comer, ¿no? Y eso puede perjudicarles, pues, como a lo mejor vayan rápido, quizás no puedan tener toda la información que ustedes necesitan, ¿no? O a lo mejor se empiecen a sentir un poquito mal y a veces hacemos gestos, ¿no? Cuando tenemos hambre o algo así, y podemos ver que la otra persona se quede, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa, no? Se desconcierte, ¿no? Se puede pasar. Otra forma es relajarse, ¿ok? Sobre todo si, por ejemplo, si son con padres de familia, les puede pasar que entrevisten a padres que sean un poquito complicados, ¿no? Complicados en el sentido de que no sea fácil, o sea, de cualquier poco que les diga se altere, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí lo importante es relajarse y estar seguras de que pueden hacer la entrevista, ¿no? Ahí en calentar la voz, ahí se hace siempre y cuando se tenga un micrófono, ¿ok? Si se tiene un micrófono, eso es muy importante, seguir calentando la voz. Si no, no tiene caso. Y también si se utiliza el micrófono, podemos hacer una prueba, y si la estamos grabando, o en el caso de ustedes que también lo van a grabar, tienen que hacer una prueba para confirmar que sí funciona la cámara, ¿ok? O si se escucha el audio, porque puede ser que el audio puede ser que no se escuche muy bien, o a lo mejor le tenemos un volumen bajo y al momento de poner la grabación casi no se escucha, ¿no? O sea, y apenas apenas y medio se escucha, ¿no? Y ya le subimos todo el volumen y casi no se escucha, ¿no? Entonces, porque no hicimos una prueba para ver a ver si lo tengo a esta altura, o a lo mejor lo puse lejos y por eso casi no se escucha. Entonces es muy importante, porque si no se escucha, probablemente no tengamos otra oportunidad de hacer otra entrevista con la misma persona. Y si no, tendríamos que buscar otra persona y es pues tiempo perdido, ¿no? De alguna manera. Entonces, por eso es importante hacer pruebas tanto de micrófono como de cámara, ¿no? Después tenemos durante la entrevista, aquí dice romper el hielo. ¿Qué dijimos que se puede hacer para romper el hielo? Aquí es cuando ya estamos iniciando, ¿no? Con la entrevista. Nuestra presentación, ¿no? Dar una pequeña introducción para que pues ya la tengan al O se puede comentar algo, por ejemplo, si hoy hubiéramos hecho la entrevista ahorita, en este momento, alguien decir, puede decir, ay, qué frío hizo hoy, ¿verdad? O sea, como que no sé, o qué tal la lluvia de ayer, ¿no? O algo así por el estilo. Entonces, algo que esté pasando, que todos estemos enterados y pueda hacerle ese tipo de comentarios, ¿no? Para ir como rompiendo el hielo y entrar un poquito en confianza, ¿no?
Mantener la postura correcta, acuérdense sobre el entrevistado se puede sentar como quiera, ¿ok? Entonces, porque al final de cuentas es entrevistado. Excepto que si ustedes son las entrevistadas, si están en una entrevista de trabajo, ustedes son las que no se deben de sentar como quieran, ¿no? Ahí cambia la cosa. Pero si ustedes son las entrevistadoras y es una entrevista a los padres de familia, alumnos o de investigación o cualquier otra cosa que no sea de trabajo, el entrevistado puede sentarse como se le dé la gana, pero ustedes no, ¿ok? Las entrevistadoras no. Sí tienen que tener tampoco estar así como robotitos, ¿no? Que luego les va a doler la espalda, pero tampoco así como que desparramadas, porque si no, están mandando un mensaje a la persona de que no les interesa tanto la entrevista, ¿no? Hay que respetar la distancia, bueno, en este caso sí se utiliza un micrófono. Hay que respetar la distancia entre la boca y el micrófono, porque luego pasa que a veces pegamos mucho el micrófono en la boca y pues no se entiende nada, ¿no? Y también si tenemos el micrófono y se lo damos a la otra persona, pues también que no se lo vayamos a pegar, ¿no? Mantener el tono de voz. Que no mantener como un tono de voz en que se puede escuchar la entrevista. Tampoco ni muy fuerte, o sea que ya casi gritando, pero tampoco muy bajito. Porque si hablamos muy bajito, corremos el riesgo de que no se escuche, sobre todo si estamos grabando. ¿Ok? Entonces hay que modular la voz. Hay que saber escuchar, ¿ok? En este caso, si ya le hicimos la pregunta, pues escuchar a la persona y esperar a que termine. A menos que si se extendió ya mucho con la respuesta y de que ya necesitamos que ir a la siguiente o terminar, entonces pues ahí sí lo podemos interrumpir. Pero si no es el caso, entonces hay que esperar a que la persona termine de responder. ¿Ok? Guiarse por la estructura es la que ya tiene, les digo, la estructurada, la estructurada o no estructurada, entonces seguir según lo que ustedes tienen planeado. Ser lo más natural posible, preguntar correctamente y sobre todo si es si vamos a usar de tú o de usted, por ejemplo, es también preguntar correctamente. Y también tomar notas, aunque se esté grabando. Cuando se graba normalmente no estamos ahí como que escribiendo las respuestas, ¿no? Y aunque no se publique, es muy importante o se recomienda que se grabe, porque si no lo grabamos, ahí sí tendríamos que estar como anotando todo lo que nos está respondiendo la persona. Y entonces ya no vamos a tener como una cierta interacción, porque siempre vamos a estar viendo nuestra libreta donde estamos anotando, ¿no? Y entonces la otra persona puede sentir también puede desmotivar, por así decirlo, ¿no? Porque no estamos teniendo ni un contacto visual, ¿no? Porque estamos siempre escribiendo, entonces, pero que se esté grabando, es importante ir tomando notas. Por ejemplo, si nos respondió, bueno, dentro de la respuesta que nos dio, nos está dando un dato interesante, o me surgió como entrevistador, o me surgió una duda en ese momento, pues la anoto, tomo la nota ahí, para después ya comentárselo o preguntarle, etcétera, ¿no? Por eso es importante tomarlo. Y después de la entrevista, esto es si se va a publicar. Después de la entrevista, si no se publica, lo que tenemos que hacer después de la entrevista es el análisis y ya anotar todos los resultados, etcétera, ¿no? Que eso lo vamos a ver después. Pero si se va a publicar, lo que se tiene que hacer después es editar, o sea, cortar partes en las que no sé, que se estuvo abriendo mucho o que hubo mucho espacio, algo así, las podemos ir eliminando y ya después se publica, se difunde y se puede seguir reutilizando la entrevista. Esto sobre todo si ustedes se dedican, ahorita con la tecnología y con lo de la pandemia, creció mucho estas partes de las grabaciones en cuanto a temas, ¿no? O si están ustedes online, ¿ok? Que se graban las clases o algo así por el estilo, o les piden a ustedes, bueno, es que estamos usando plataformas para las clases online y necesitamos nuevo contenido, ¿no? Ahí usted dice, yo tengo una entrevista sobre un tema y fue a un profesional y ahí es la parte de reutilizar.
puedo subir la entrevista porque va de acuerdo al tema y les puede servir mucho a los alumnos. Y entonces esa es la manera de que se puede reutilizar las entrevistas. ¿Ok? Ahora vamos con el lenguaje corporal, que era lo que les había comentado también esta parte importante. Ya después van a hacer la entrevista ustedes. Vayan tomando nota para que sepan lo que pueden hacer. ¿Ok? Esto es cuando se está haciendo una entrevista con una persona y normalmente están sentados, ¿no? Entonces, una vez que estamos sentados frente al entrevistador, en este caso le va a servir más a ustedes si ustedes están del lado del entrevistado. Por ejemplo, si ustedes van a una entrevista de trabajo, entonces eso es lo que ustedes deben de hacer, ¿ok? Si a ustedes les están entrevistando, entonces nuestro comportamiento y los gestos que nosotros hagamos, sí les podemos dar ciertos mensajes a la otra persona. Entonces puede ser beneficioso o puede ser perjudicial para nosotros mismos, ¿no? Por eso es muy importante tener esto. Bueno, vamos a empezar con la cabeza. Dice que al inclinar la cabeza durante la entrevista, el candidato transmite su interés por el tema, ¿ok? Cuando les están explicando algo y ustedes están de acuerdo o que sí están entendiendo, normalmente se está, pero no así como que hace esto, sino nada más hacer un movimiento un poquito, ¿no? Un poquito more. ¿Ok? Las manos. Se recomienda articular con las manos a la vista del interlocutor, porque esta parte del cuerpo ayuda a identificar las emociones, ¿ok? Cuando estemos sentados, no es, luego cuando estamos en una entrevista de trabajo, estamos nerviosos, ¿no? Porque sabemos que nos va a preguntar o cómo nos va a ir, y entonces no se debe de como ni siquiera estar tronando los dedos, ni estar haciendo así, ¿ok? Ni estar agarrando las manos, sino tenerlas en la parte de las piernas, ¿ok? A menos que cuando ya ustedes estén explicando, les digo, bueno, explícame de tus trabajos que has tenido, al momento de explicar, entonces, normalmente a veces estamos en la mano, ¿no? Pero que no sea tan exagerado. Solamente en ese sentido las vamos a mover, y si no las vamos a tener en las piernas. ¿Ok? No estamos, como les digo, estar agarrando, apretando y luego. Ajá, exactamente, no tenerlas así, porque necesitamos mandar a la persona que probablemente estén nerviosos, ansiosos, y eso puede mandar mensajes, no, pues no necesito una persona así, ¿no? Entonces, aunque esté nervioso, pero pues es mejor que, no sé, que los pies o algo los aprieten o algo así, que estén con las manos, porque es lo que se va a ver, que van a relajar, ¿no? Bueno, también al momento de saludar, bueno, que en este caso con lo de la pandemia ya lo del saludo ya, por el momento pues se evita, ¿no? Pero bueno, si en dado caso ya se pase esta situación y que ya se pueda dar la mano a una persona, entonces el apretón no tiene que ser ni muy fuerte ni tampoco muy suavecito, ¿no? Entonces más o menos así como leve, ¿no? Nada más darle la mano, pero ni apretarle mucho, sino nada más que medio y ya, nada más, ¿ok? Para saludar, ¿ok? Y tampoco que estemos haciendo varias veces, ¿no? Agarrando las manos, que estamos muy bien y te tenemos así, ¿no? Nada más mucho gusto, unos 2 segunditos cerca y lo ¿no? Que tampoco. Hay personas que en este caso la otra persona sí nos aprieta un poquito la mano, ¿no? Entonces, pero ya tratar de que no sea tanto y nosotros como retirarlo un poquito, por así decirlo, ¿no? Si es que sentimos que está muy apretado. En la espalda debemos de tener, como dice, una postura enderezada. Como le decía yo hace rato, tampoco vamos a estar como robots, todos así como rígidos, pero tampoco vamos a estar todos así desparramados, ¿no? O sea, así todas caídas, ¿no? En este caso, si las sillas tienen un respaldo, pues entonces sentarnos lo más atrás posible y el respaldo es el que nos va a ayudar a tener la postura enderezada, ¿no? Vamos a estar y entonces así, como que tampoco es que nos vamos a ir todo hacia atrás, sino que ya que sentamos la espalda en el respaldo, mantenernos así, ¿ok? El espacio en el que vamos
que vamos a tener con la otra persona, sí debe ser, sí un poco retirado. O sea, no lo debemos tener tan pegadito, ¿no? Y más en esta situación. Porque al final de cuentas no debemos de invadir el espacio de la otra persona. Sobre todo si es una entrevista que un profesional, ya sea de trabajo, y estamos en una oficina, o estamos entrevistando a un profesional sobre algún tema importante, algo así, y también estamos en su oficina haciéndole la entrevista, entonces no hay que invadir su espacio, ¿ok? Porque pues tiene su computadora, no tiene su computadora, tiene no sé, sus hojas importantes, documentos, etcétera, ¿no? O su café, no sé. Entonces no hay que invadir su espacio, ¿no? Sí hay que tener como, digamos, normalmente el escritorio es el que delimita, ¿no? Pero si no tenemos estamos sentados, pero no hay un escritorio de por medio, imaginemos que hay un escritorio y esa es la distancia que nosotros debemos de mantener con la otra persona, ¿ok? En cuanto a las piernas y los pies, la postura debe igual sentarse correctamente. No se recomienda cruzar las piernas, sobre todo si están en una entrevista de trabajo, ¿ok? No se recomienda cruzarlas, o sea, nada más con que se peguen las piernas, tampoco muy abiertas, sino así que estén pegaditas como está aquí la imagen, que estén juntas las piernas, ¿no? Pero no se puede que una las piernas, no los pies. Si no se ve, si la persona no se ve, bueno, no te ve tus pies, los puedes cruzar. Pero si sí te ve tus pies, porque también mandas el mensaje erróneo, ¿ok? Entonces que igual puedes estar ansioso, puedes estar nervioso, o que no te puedes controlar, o algo así, podemos mandar un mensaje que no es. Entonces, de preferencia que estén nada más juntas las piernas. Si tienes, te digo, un escritorio de por medio, y estás segura que la persona no te va a ver ni los pies ni las piernas, o sea, que nada más te va a ver arriba, pero de la rodilla para abajo no se ve, sí lo puedes cruzar, ¿ok? Bueno, de las palmas abiertas ya se los había yo comentado, ¿no? Si ustedes son las entrevistadoras, ustedes sí pueden cruzar las piernas, ¿ok? Pero si ustedes son las que están entrevistando, ustedes sí pueden cruzar las piernas, porque ustedes no son las que están evaluando ni entrevistando. Pero si a ustedes son las que están entrevistando, no se recomienda, ¿ok? Bueno, el entorno, eso ya lo habíamos mencionado, pues que el lugar debe ser lo más cómodo posible, que no, de preferencia no haya mucho ruido. Hay situaciones o lugares en donde no podemos evitar el ruido, ¿no? O sea, no hay otro lugar, pues bueno, entonces lo hacemos así y o cerramos la puerta o la ventana o algo así por el estilo, ¿no? También con la cuestión del clima, si hace mucho calor o si hace mucho frío, a veces sí lo podemos controlar, pero hay lugares en donde se siente frío y no podemos hacer nada, ¿no? O sea, no tenemos calefacción y aunque cerremos la ventana, aún así se siente frío, porque hay lugares donde se siente frío, ¿no? Igual pasa cuando hace calor. Ya abrí las ventanas y aún así se siente calor. Pero si no tengo un ventilador o algo así, o aire acondicionado o algo así, pues así nos tendríamos que acomodar, ¿no? Pero aún así hay que buscar lo más cómodo posible. Nos vamos con el gesto. Ay, me faltó lo de la mirada también. Aquí hay como que no mirar fijamente a la persona. Cuando nos está explicando, sí la debemos de ver, pero no viéndonos así como fijamente, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, sí podemos verla, sí ¿cómo se dice? Sí es bueno y adecuado mirarle a los ojos, pero a lo que se refiere es que no mantenerlo fijo, ¿ok? Sino como que hacer cambios, por así decirlo, pero sí tenemos que tener la interacción con la mirada, ¿ok? Para que vea que si se está interesando o a ustedes les interesa lo que responde, ¿no? Vamos con los gestos.
Bueno, ahorita con el cubreboca no se ve mucho los gestos, sobre todo en la boca, porque ahí les dice que un gesto risueño siempre es un buen indicador de relajación y alegría, ¿no? Pero hay lugares que dicen, bueno, actualmente que ya bajó un poquito, te dicen, puedes estar sin cubreboca, pero podemos estar a una distancia, ¿no? De más de 1 metro. Y ya pueden estar sin cubreboca y a lo mejor hay corriente de aire y algo así por el estilo, ¿no? Y si ese es el caso, pues entonces ni tampoco estarse riendo mucho, ni tampoco como que estar muy serios, como enojados o algo así, ¿no? Entonces, como ahí entre una medio risita, ¿no? No mantener el contacto visual es un claro síntoma de inseguridad, es lo que les decía yo. O sea, tampoco ni mirar fijamente todo el tiempo, pero tampoco evadir las miradas, porque si nosotros evitamos las miradas y no vemos a la persona, nosotros mandamos el mensaje de inseguridad, ¿ok? Entonces siempre es importante mantener un contacto visual con la otra persona. Después, hay que evitar también sostenerse la cabeza o taparse la boca porque puede interpretarse de manera negativa. Como está la imagen aquí, estamos dando a entender que estamos aburridos, ¿ok? O que no nos interesa, o así como estás haciendo tú, también. Si estamos en el escritorio y nos ponemos así, pues también de alguna manera. Entonces, no tocarnos la cara o no ponernos así de ninguna manera, ¿no? Y y al momento de estar, si nos piden explicar sobre algún tema, o sobre, les digo que es una entrevista de trabajo, a veces nos preguntan sobre nuestra familia o algo así, los ademanes que vayamos a hacer con las manos que no sean muy exagerados, ¿ok? O muy enérgicas, por así decirlo, porque también podemos mandar un mensaje negativo, ¿ok? Bueno, entonces, eso es de manera general que es importante que ustedes tomen en cuenta. Y les digo, no siempre tener la mano hacia abajo. O sea, cuando nos esté contestando la otra persona, sí debemos de tener ese contacto visual y no siempre estar como que abajo escribiendo algo. O sea, sí puedes escribir, pero que no siempre tengas la mirada hacia abajo de libreta. O a veces ni estamos escribiendo, como que estamos haciendo rayitas o algo así. Entonces, le estamos mandando el mensaje a la otra persona que no nos interesa. Y le va a decir, bueno, ¿para qué me está entrevistando si no le interesa, no? Entonces, y hay algunas personas que sí les molesta eso y se pueden ir. Y entonces ya ustedes ya no pueden tener la información que necesitan, ¿no? Por eso es muy importante saber, ¿ok? Bueno, ahora sí nos vamos con la entrevista. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Okay. Bueno, ahorita vamos a jalar una de las mesas para que vamos a hacer la entrevista. Ok, ¿ya tienen listas sus preguntas? Yo tengo una pregunta como de la pregunta. Si crees que yo digo que sí les pueden contestar, compañeras. Sí, okay. ¿Quién quiere iniciar? ¿O lo hacemos al azar? Vamos a mejor lanzar el dadito a ver qué número sale.
En este caso no es necesario hacer 15 preguntas, con 10 preguntas es suficiente. Las tenemos que votar en la empresa, ¿verdad? Porque las tengo en mi teléfono. Ah, puedes usar tu teléfono. Bueno, en este caso es para que vayas practicando lo de la entrevista, pero cuando tú lo vayas a hacer a alguien, sí lo tienes que tener en una hoja y de preferencia impreso, para que sea un poquito más profesional, ¿no? Ya se fue Perla. Bueno, vamos a ver el número 6 es Yeriel. Puedes elegir a quien tú quieras entrevistar. O si quieres el dado, hacemos el dado. Para que no vaya una entrevista. Entonces, que vas a buscar trabajo. Espérate, ahorita te va a decir ella. Ay, no puede ser. ¿Cuánto quiero ganar? 10,000 pesos. Bueno, acuérdense que debes de hablar antes. Ahorita ya van a hacer entrevista, pero antes de sentarte tuviste que haberle... O sea, haz de cuenta que la contactaste o la fuiste a buscar o algo así, ¿no? Toma 2. Digamos que la fuiste a buscar porque la quieres entrevistar. Hola, Elizabeth, mucho gusto. Hola, ¿estás lista para la entrevista? Sí, ok, puedes tomar aquí. No se puede, ¿verdad? En tu caso, que tú eres como no, entrevista de trabajo. Sí. Entonces no puedes hacer, no. Ok, bueno, me presento, soy la directora del Instituto de la Segunda Casa y tengo una disciplina de pedagogía. Y pues yo soy la encargada de la que te va a hacer la entrevista para la oferta de trabajo. ¿Okay? Nuestro objetivo de la entrevista va a ser pues encontrar o contratar a la pedagoga para la institución en nuestra segunda casa, cumpliendo con los límites correspondientes. Ok, ¿estás lista? ¿Podemos iniciar para las preguntas? Sí. Okay. ¿Por qué decidiste estudiar pedagogía? Porque me parece una manera interesante de poder interactuar y buscar didácticas de diferentes maneras para la enseñanza pública. Sí, muchas gracias. ¿Y qué le gusta más de su cultura? La manera en cómo se enseña. Ay, no. ¿Qué voy a hacer cuando me diga cocinito? Estás en tu papel, ¿de acuerdo? La forma en cómo buscas las soluciones a ciertas situaciones para poder elaborar tus herramientas. ¿Y qué soluciones podrías encontrar? Soluciones como Sí. soluciones de Ahí en este caso, si tú tienes duda, no estás comprendiendo la pregunta, puedes, puedes decir, bueno, ¿a qué se refiere exactamente? O algo que puede decir. bueno, es que no entendí bien. Tranquilo, es que acabas de mencionar soluciones. Entonces, no sé, a lo mejor si lo platico un poco para los niños, ¿cómo lo podrías decir? Dependiendo del tipo de conflicto el tipo de situación en el que sea, si es algún conflicto para el padre de familia, puede ser que haya sido como fue algo que le sucedió a su hijo o algo que pasó dentro de la escuela, dependiendo de la situación de su hijo, va a variar dependiendo de la situación, pero manteniendo la cordura y con argumentos. Considera importante tener una buena comunicación con los tutores de los, ¿no?
Sí, porque son los que son responsables de los niños y son los con los que deben de mantener una comunicación efectiva para que se puedan comunicar de una manera bien y se comprenda todas las situaciones. En caso de que alguno de los alumnos tenga un mal contacto, ¿cómo lo podría controlar? También siento que varía mucho de comportamiento por hacer, porque siento más comportamiento como el ser grosero o el ser agresivo, primero lo tendría que comentar con los directivos y ya después tendríamos que conversarlo para hablar. ¿Y de qué forma podría controlar al alumno? ¿O de qué forma lo podría ayudar? ¿Cómo funciona? Primero ver de dónde proviene esa desconfianza que él tiene y revisar bien su situación, su contexto familiar o contexto social para ver si desde ahí podemos comenzar para que lo tomemos como un reto. ¿Y qué estrategia usaría para lograr la solución que todos los alumnos necesitan? Primero, poner reglas y conversarlas entre todos para que lleguemos a ese acuerdo de que si no se cumple puede haber algún tipo de consecuencias igual que llegan a necesitar. Y si no lo caso que los alumnos estén de acuerdo con los lineamientos con la mayoría de los Buscaría una solución que no sea para modificar los lineamientos para que se siga como debe de ser. En todo caso de que alumno alumno presente ¿qué protocolo usaría o cómo actuaría con los? Primero preguntar qué tipo de síntomas tiene o qué es lo que él siente, después si es algo leve como algún dolor de estómago o algo así, pues llevarlo a la dirección, o si hay alternativas que no van a salir. Y si no hay mejora, comentarlo con el director y llamar a Si un alumno presenta algún desmayo, ¿sabría qué hacer? Sí, porque, bueno, probablemente sea dependiendo, porque si es en el salón y él está sentado, pues puede que ya se quede ahí intentando y ya no pueda ayudar a bien, como darle alcohol, bueno, darle a retirar el móvil. Pero si es en alguna o actividades fuera del salón, trataría de que no se golpearan en algún parte, más que nada en la cabeza, y procurar que no salga. Muy bien. Ya casi vamos a terminar. ¿Me podría mencionar Tres virtudes. Virtudes. Soy una persona muy honesta y trato de que las cosas siempre sean como deben de ser y mencionar siempre las cosas que no están bien, hacer directas y seguir las recomendaciones. Muy bien. Y ya, por último, ¿por qué le gustaría trabajar en este? Porque me gusta porque me gusta el protocolo que llevan en el sentido de saber enseñar, qué tipo de enseñanza llevan, porque es una población. Ok, bueno, pues esas serían todas las preguntas. Me agarraron muchas respuestas de varias preguntas. Me gustó mucho la manera de comentó que podría poner enseñamientos antes y que todos los alumnos estuvieran de acuerdo, pero que me había disparado con las respuestas.
en la manera de cómo hablar con su familia, su protocolo, si alguna de las tenemos que tomar en cuenta que nosotros no podemos explicar más que los expertos, y en este caso podría ser los experiencias. Y pues, esto sería todo. Muchas gracias, agradezco por su tiempo y pues estaremos buscando. Gracias. Eso de, si fuera una entrevista real, se tardaste mucho en las virtudes. Sí, demasiado. Normalmente luego nos pasa, cuando nos piden, a ver, dime 3 virtudes y 3 defectos. Rápido los defectos siempre los decimos, porque tendemos a ver la parte negativa, ¿no? No me hubiera dicho de Entonces, bueno, eso es lo que pasa en la mayoría, pero las virtudes sí hay que tenerlo, porque no siempre te lo preguntan, pero sí hay ocasiones en que sí se los pueden preguntar. Igual que las debilidades, ¿no? Ajá, o te dicen debilidad, en vez de decir defectos, te dicen debilidades, ¿no? No, pero te hablan de debilidades en cuanto a tu persona, no en alimentación y eso, ¿no? Entonces, pero sí les recomiendo que si tengan definido sus deficiencias, debilidades, defectos y sus virtudes también. Que digan, dame 20 virtudes y yo. No, te dicen 3, te piden 3. O sea, acá algunos 5, pero normalmente te piden 3. Y aunque sea escrito o te hacen un test psicométrico, también te piden eso, que tú menciones. Como 3 virtudes. Entonces sí es necesario. Y también hubo otra que te tardas, pues no recuerdo cuál fue. Ajá, bueno, eso sí lo podías contestar cualquier cosa, porque, ajá, la de las estrategias. Pero bueno, ya en general nada más. En tu caso, Yeriel, aquí te faltó un poquito más en cómo romper el hielo. Te fuiste un poquito, tampoco es que nos íbamos a extender. Tampoco es que nos íbamos a ir a extender en la plática, ya estuvimos a platicar de otra cosa, pero sí como de, ay, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes? O algo así por el estilo, ¿no? Y aunque iba subrayando ahí tus preguntas, pero deben de tomar, sobre todo si tú estás en este papel, ir tomando nota. O a veces lo que tienen los entrevistadores es como tener una rúbrica o una lista de cortejo, algo así, nada más como para ir palomeando. Si alguna de las preguntas no fue contestada muy correctamente, entonces no pongan una tachecita porque ahí sí ya le das, sobre todo si lo alcanza a ver la otra persona, entonces pones un puntito, o no palomita ni tachecita, sino algún símbolo que te permita así decir, esto sí está bien y este no lo contestó bien. Entonces también pueden hacer de esa manera para no estar anotando tanto. ¿Ok? ¿Ok? Muchas gracias. Vamos a ver quién sigue. Uno, Giselle. Eliges a quién quieres entrevistar. Por favor, ya no me digas. Ok. Acuérdense lo que tienen que hacer antes de la entrevista. Voy a tener yo de llorar. Y eso que saben entre ustedes, imagínense si ya fuera algo así profesional y eso, por eso mejor ahorita vayan practicando. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Qué bueno. Gracias. Pues con un poco de frío, pero vamos a comprobar. ¿Por qué dijiste la carrera de atrás? En primer lugar, porque me gusta interactuar mucho con las chicas y con los jóvenes, porque siento que tengo una conexión y una relación con los chicos y me gusta enseñar o hablar. Ni un paréntesis, me olvidé lo que digo. Sí, eso está bien anotando. Vamos a regresar. Ok. Entonces lo borro.
Mira, mi nombre es Ana, soy ingeniera. Realizamos una actividad que busca mejorar el futuro como el proyecto Lanzero. Nuestro objetivo es utilizar y mejorar, conocer sus capacidades y métodos que utilizar para vamos a ver. ¿Y qué nivel educativo? Me gustaría trabajar en primaria, tercera, cuarto año. Porque siento que ahí es donde los niños empiezan a hacer un poquito más independientes. Porque salen de preescolar y pues no hay que adaptar. Y pues en tercer y cuarto año considero que son los años que son un poquito difíciles para ellas, porque ya sus materias son más complejas. Entonces me gusta como hacerlo sentir como. Yo creo que es muy difícil para los adultos adaptarse con confianza fácil. Tener una actitud positiva, hablar con ellos y decirles que estamos aprendiendo todo, que es normal tener nervios, que es normal estar equivocado. Entonces, no hacerles notar los errores, sino más bien que ellos lo vean con una naturalidad para que no se sientan frustrados y después como que después. ¿Cuántos años tienes ustedes? Solamente tengo experiencia en 3 años de práctica. ¿Y dónde las Realmente en un preescolar que se llama Celebrar. Que cada alumno es diferente, entonces considero que cada uno requiere una atención y pues es ahí donde uno tiene que adoptar para ellos. ¿Cómo manejarías un conflicto en Primero sería la preocupación, porque después de ellos y creo que lleva un poquito más de grado de problemas, pues ya acudiría con la educación. Si vea que la tele se tocaría con las dos en el momento y después se les comunicaría a los demás. ¿Cómo manejarías un conflicto Si tú tienes que apuntar o afuera de la discusión, pero cuando hay alguna situación igual lo vas a reclamar, ya preguntar lo que hiciste mal, ¿no? ok, pues si surge un conflicto antes para saber, pues si de inmediato les comunicaría y hablaría con los dos al mismo tiempo para que no haya nada a lo mejor a un papá pues una información y el otro papá lo que concreto. Entonces trataría que en el momento sería un acuerdo para evitar el conflicto. Siempre tenías explicaciones para mantener la participación. Preguntarles al presidente, pues dependiendo del tema. Si veo que los alumnos todavía no lo comprenden el 100%, entonces buscaría otra estrategia para impartir el tema y ver que confíen, que aprendan bien todo y ya con eso que se podrían hacer una Siempre tenías explicaciones para los estudiantes. hablaría todos los días con ellos y los valores. Todos los días pues pondría en práctica los valores durante el semana para evitar todo eso. Mira, llegar a un determinado ¿qué harías si una lengua oficial no ha aprendido algo de Hablaría con los padres de familia de ellos, ¿no? O con sus padres. Diría que tienen algún problema en casa o si están pasando por alguna dificultad, o si presenta un salud que está afectando a una organización.
después de ello pues vería como Y por último, ¿cuál es tu metodología de trabajo que utilizas cada día dentro de la vida? aunque me gusta cambiar mi metodología para que los alumnos aprendan de diferentes maneras. Entonces, a lo mejor, primero haría un test en todo eso, ya vería cuál es el tipo de aprender. Y de ese me basaría de como metodología fuerte. Y ya a partir de ahí ya iría como rolando la metodología para que los alumnos. Entonces, en este momento no se puede decir que metodología de acuerdo a eso. Yo la verdad que veo mucha participación. Déjame checar aquí. Muy contenta y muchas gracias a ustedes. Bueno, en este caso porque es tu compañera, pero cuando es una entrevista, aunque te parezca bien, si solamente si es la última y de todas tres, entonces igual y si lo puedes comentar, pero si todavía te faltan más responder, no lo comentes porque puede ser que la siguiente sea mucho mejor que la que entrevistas. Entonces, no nada más te dice, bueno, estuvieron muy bien, justo algunas buenas respuestas y nada más. Si no se le dice, porque si no a veces las ilusionamos y no quedan, entonces pues mejor no comentar. Y lo mismo Yariela, ir tomando notas o poner palomitas, bueno, no palomitas, sino algún símbolo en que te indiquen si respondió bien esa o no la respondió bien o algo así por el estilo, ¿no? Porque como al final hay que hacer como un análisis de quién sí estuvo bien, quién no, entonces para que ya sea más fácil, ¿no? Y que te recuerdes, porque luego a veces son muchas personas que entrevistas y no te vas a acordar, ¿no? Y modula un poquito más, en este caso, un poquito más fuerte, o sea, que hables un poquito más alto, más bien, no fuerte, sino más alto tu tono de voz. Ya en general está bien, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos a ver quién sigue. Cuatro, no, es Perla, pero no está. Tres, Elizabeth, ¿a quién quieres entrevistar? Un poquito rápido porque para que le dé tiempo a Itzel. No te ha dicho que te sientas. Yo voy a encontrar aquí. Ahí por eso. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Toma cierto. ¿Qué tal el frío? Sí, ¿verdad? Bien. Me presento primeramente. Como ya saben, soy licenciada en pedagogía. Esta es una institución de calidad en donde esperamos que sea de tu agrado también, para ver si también te animas a quedarte, porque ya eres de las últimas candidatas, de las tres finalistas. Entonces, vamos a comenzar nuestra entrevista, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué tipo de examen realizas? Perdón. ¿Qué tipo de examen realizarías con mayor facilidad? A ver, pon atención a los puntos, ¿vale? ¿Examen escrito, oral o examen de opción múltiple? Examen de opción múltiple. Examen de opción múltiple, o sea, que sea súper fácil ponerla en los puntitos para que todo pueda contestar con facilidad. Ok. Cuando tienes que aprender algo de memoria, ¿qué es lo que haces? Lo memorizas hasta que memorizas todo lo que ves, absolutamente todo,
memorizas repitiendo todo lo que estás leyendo o viendo, o memorizas en cuestión de hacer. En cuestión de hacer. En cuestión de hacer, o sea, tú necesitas estar haciendo las cosas para que queden súper grabadas. Sí. Okay. Cuando estás en clase y el profesor explica también algo que está escrito en el pizarrón o en tu libro de texto, ¿te es más fácil seguir las explicaciones o prefieres escuchar al profesor, prefieres seguir viendo el pizarrón o simplemente nada más cambiar? Bien. Cuando, por ejemplo, si yo ahorita me pongo a escribir aquí en el pizarrón y demás, ¿te aburrirías si yo me pongo a escribir, nada más escucharías o te pondrías unas anotaciones o nada más que te vayas como que pensar en otro tipo de cosas? Así todo lo que te voy a mencionar unas frases y tú me vas a decir con cuáles con las que te identificas, ¿vale? ¿Prefieres escuchar chistes o leer cómics? ¿Tus libretas están ordenadas y bien presentadas? O la última, que es que te gusta mucho tocar todo, o sea, te gusta todo tipo de lecturas o nada más escribir y hacer las cosas. No, vamos a escribir. ¿Escribir? Ok. De estas actividades que te voy a presentar, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Te gusta mucho ver películas, escuchar música o bailar? Ver películas, ¿cuál es el género de películas? De acción. De acción. A mí me gustan mucho el desarrollo de los personajes. ¿De qué manera te resulta más fácil aprender algo? ¿Repitiendo en voz alta? ¿Escribiendo varias veces? ¿Relacionando con algo? ¿O así como tus ejemplos de vida? Cuando no encuentras las llaves de una bolsa, ¿qué haces para esconderlas más rápidamente? Sacudes la bolsa, te preguntas, si yo fuera una llave, ¿qué haría? O la buscas con tu propia mano para ver si le encuentras en tu bolsa. O sea, tú tienes tu bolsa aquí y empiezas a tocar tu bolsa o metes toda tu mano y te dices, cuando te dan instrucciones, ¿recuerdas con facilidad cada una de las instrucciones que te dieron o te cuesta mucho recordar todo lo que te cuesta recordar? ¿Te cuesta recordarla? O sea, te tengo que repetir las instrucciones varias veces para que te hagas. ¿Cuál de estos ambientes que te voy a mencionar es el que más te agrada? Uno en el que se escuchen las olas del mar, uno con una hermosa vista al océano, uno en el que se sienta un clima agradable. Ya estamos casi por terminar, entonces ya estamos en la última pregunta. Si te ofrecieran uno de los siguientes sentidos para vivir en un puesto hablando ya en un puesto de nuestra institución, como directora, pero es deportiva. Como profesora ya dando clases o simplemente nada más como maestra de focus. Yo dando clases, ¿y qué tipo de clases te gustaría dar? Pues creo que la materia de español. Materia de español. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Nosotros te vamos a contactar para saber si eres candidata a nuestra última visita. Adiós. Ok, muy bien. Bueno, en este caso, de igual manera también te faltó tomar nota o ponerle algunas notitas o algo así por el estilo. Y aquí estuvo muy rara porque el objetivo con lo de las preguntas es que normalmente a un maestro no se le hace un test de estilos de aprendizaje o algo así por el estilo. Hubiera quedado más que tú le hubieras sido una docente, por ejemplo, y que ella fuera tu alumno. Entonces, para hacerle ese tipo de preguntas. Entonces, sí hay que tener relación el objetivo con el tipo de preguntas que se
a realizar. Ya en general estuvo bien, ¿ok? Bueno, Itzel, pasa por favor, ya se supone que ya debemos de haber terminado, pero aunque sea 5 preguntitas que le hagas, ya nada más para que ahí tengas ahí la práctica. A quien tú quieras hacerle la pregunta. ¿Ok, Itzel? ¿No pueden preguntar? Pues no como él. Ahora vas a sentir lo que nosotros. Igual que nosotros. Pero aún así pasa adelante, aunque sea luz hay que ser cortés y amable. Buenos días, mi nombre es Isabel. Soy tu madre. Después, contestando unas pequeñas preguntas sobre lo de la pandemia y las clases de niñas. ¿Me puedes decir qué opinas de los cambios en las modalidades de clases? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, considero que es algo muy importante, muy difícil, ya que pues, hay muchas comunicaciones con el internet, cuando los niños se pierden, es algo muy complicado. ¿Qué opinas de tu maestro cuando grababan las niñas? Creo que se adaptaron rápido al cambio, ya que por esa decisión fue de un día para otro y eso bastante demasiado rápido. ¿Cuál es tu opinión de las clases de niños? No se de la misma manera, se vuelve más serioso y más ¿cómo puedo entender que ahora diciendo que son humanas? ¿Cómo puedo entender que no me ha ayudado? Ok, bueno. Bueno, pero te faltó en este caso la despedida, ¿no la despediste? Muchas gracias por contestar esta pequeña pregunta. Muchas gracias, buenas tardes, que te vaya bien, o algo así, acuérdate. Bueno, en tu caso, como tú eres, no es una entrevista de trabajo, en tu caso tú eres la profesional que, bueno, el alumno no es tan necesario que tenga postura ni nada por el estilo, ¿no? En tu caso estás mal sentada. Tienes que, acuérdense que les dije, háganselo más atrás de la silla, a menos que sean de esas sillas como que muy reclinadas, no tanto, ¿no? Pero sí sentarse bien atrás y la postura derecha, no tan rígida, pero derecha, si estamos como todas así, hasta tus manos acá metidas, entonces eso pues no habla de alguien así como muy profesional, ¿no? Y no, o sea, tampoco sí hay que tomar notas, pero no anotar tanto. Sentí que te pasaste nada más decir, no sé, unas palabras nada más. Ajá, pero sí sentí que como tenías que seguir, ajá, y luego aparte como no hay mucha distancia, en este caso el alumno puede leer lo que tú estás escribiendo, ¿no? Entonces si pones alguna nota que no debe de leer, pues lo va a leer, ¿no? Entonces, o poner tu cuaderno o algo un poquito más hacia ti, exactamente para que no lo veas, ¿no? Así por el estilo. Y ya te había faltado dar el saludo, que el objetivo y la despedida. Entonces, todo eso lo tienes que practicar porque cuando hagan la otra, como lo tienen que grabar, tú tienes que hacer, no se te va a olvidar todo eso. Por eso es importante la planificación, tengan ahí que van a hacer primero, acuérdense, saludo, que le pongan saludo, romper el hielo,
iniciar con la entrevista, entonces que tengan así como una listita de lo que ustedes, para que no se les olvide el proceso que tienen que hacer, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Acuérdense que tiene que grabarlo y luego para que los suban ya sea compartirlo por Drive o les decía yo que también lo pueden poner en YouTube. Pero no es público, en la opción de que, no, de que solamente el que tenga el link se comparta, ¿no?